Israel reabre el cruce de Rafah bajo estrictas medidas de seguridad y control militar. Este puesto, cerrado desde el 2024, es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Decenas de palestinos esperan en Khan Yunis, al sur de Gaza, para salir de la franja y recibir tratamiento médico en Egipto. Esto después de la reapertura del cruce de Rafah, que forma parte del plan de paz impulsado por Donald Trump en vigor desde octubre pasado. Laura Fernández fue elegida presidenta de Costa Rica tras imponerse en los comicios del domingo con casi el 50% de los votos, seguida por Álvaro Ramos. Fernández, quien asumirá el 8 de mayo por 4 años, propone copiar parte de la guerra contra las pandillas de Nayib Bukele. Tras casi 2 años cerrado, el paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto ha sido reabierto parcialmente en ambas direcciones, aunque bajo estrictas restricciones al movimiento de personas y con la supervisión de la misión de la Unión Europea. Rafah continúa siendo la única salida de Gaza hacia el exterior fuera del control de Israel, en un enclave devastado por la guerra donde miles de heridos y enfermos siguen esperando autorización para poder recibir tratamiento médico. Raya Abu Mustafa se despide de su familia, pero no está triste, sino esperanzada. Acompaña a su hijo para que reciba un tratamiento médico en Egipto. Llevamos 2 años esperando a que se abra el paso fronterizo. El Ministerio de Salud nos llamó para decirnos que viajaríamos a Egipto para completar el tratamiento. Él tiene problemas con sus ojos, ahora no puede ver nada. La reapertura del paso de Rafah entre Gaza y Egipto es parcial. Los cruces son restringidos y con estrictos controles de seguridad. Fuentes egipcias afirman que Israel permitirá el lunes la salida de unos 150 pacientes y sus acompañantes. Estamos muy contentos de que se haya abierto el cruce, pero también tenemos miedo y esperamos poder regresar a Gaza. Estos pacientes esperan en un hospital de Khan Yunis, a unos 8 kilómetros de distancia, antes de la evacuación. Los grupos de ayuda humanitaria presionaron para que se reabriera el cruce de Rafah desde que Israel lo cerrara en mayo de 2024. Afirman que la crisis humanitaria en Gaza pone en peligro la vida de miles de palestinos. Espero que haya una coordinación de alto nivel para garantizar la evacuación del mayor número posible de pacientes, ya que el Ministerio de Salud informa que hay más de 20.000 pacientes heridos cuyo tratamiento no está disponible en la Franja de Gaza. La reapertura del cruce de Rafah es uno de los puntos clave del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, negociado por Estados Unidos. Pero por ahora el tráfico en ambas direcciones parece ser solo simbólico. Además de las evacuaciones, se espera que unos 50 palestinos regresen a Gaza el lunes. Maya Siminovich con más detalles para nosotros desde Tel Aviv. Maya, si no se permite el ingreso de mercancías y el flujo de personas es mínimo, ¿qué impacto práctico puede tener esta reapertura del paso de Rafah para la situación humanitaria en Gaza? Hola Silvia, el impacto que tendría sería sobre las personas que entran y salen, sobre todo las que salen. Se supone que hoy y en los siguientes días tendrían que estar saliendo 50 personas de Gaza y también entrando 50 personas, que es una imposición de Egipto que quería que fueran las mismas personas que entran, el mismo número que entra es el mismo número que sale, porque desde luego Egipto lo que no quiere es tener un aluvión de gazatíes llegando a su país. El impacto humanitario, como decimos, es simplemente las personas que puedan ir a recibir el tratamiento médico que necesitan y las personas que desean regresar pues para poder hacer las cosas que quieren hacer, que en realidad están diciendo que es estar cerca de sus familiares muertos y tratar de ver qué queda de sus casas o de sus propiedades. A grandes rasgos, o sea, para la población en general, esto no es una solución humanitaria desde ningún punto de vista. La ayuda humanitaria no entra por Rafah, ni va a hacerlo. Por ahora, por lo menos, entra por los otros cruces, los israelíes, y se topan con los problemas de siempre, que es el reparto dentro de Gaza.
¿Qué papel está jugando Maya, Egipto en esta fase del alto el fuego y hasta qué punto Israel confía en que el Cairo pueda ampliar o sostener la apertura del cruce en los próximos días? No parece que a Egipto le interese ampliar, porque, como decía antes, no desea que vayan más gazatíes a su país, sino que desea deshacerse de los que ya están ahí, que son como unas 80.000, se calcula, y seguramente haga lo posible para que regresen a Gaza. Son personas que no tienen ningún estatus en el que pueden conseguir trabajo ni una vida mejor en Egipto. Los vecinos de Gaza, que es Egipto, y de Cisjordania, Israel, que es Jordania, ya han expresado en varias ocasiones que es muy mala idea tratar de ayudar haciendo un desplazamiento masivo de la población, cosa que no parece que vaya a pasar porque es muy pequeño el embudo de Rafah. Y Egipto, como digo, lo que va a querer es que entren las personas y no salgan tanto. Y lo que pasa que también el problema de Israel era que entrase contrabando de armas por Rafah, cosa que pasó en el pasado, pero Israel va a observar meticulosamente a todos aquellos que entren. Antes pasan por un screening previo de Egipto, así que trabajan juntos en esto. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, por este reporte. Irán expresó este lunes su disposición a negociar un acuerdo nuclear con Estados Unidos tras varios días de amenazas entre ambos países. Según medios estadounidenses, las primeras conversaciones se producirían este viernes en Estambul entre el emisario estadounidense Steve Witkoff y el jefe de la diplomacia iraní Abbas Araqi. La apertura por parte del gobierno iraní se da tras la oleada de protestas que sacudió al país y después de que el presidente Donald Trump planteara la posibilidad de una intervención militar. Egipto, Arabia Saudita y Turquía actúan como mediadores. En 2025, Irán y Estados Unidos mantuvieron una breve ronda de conversaciones que se estancaron en el tema de la suspensión del enriquecimiento de uranio, la principal exigencia del gobierno estadounidense. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción de la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. La elección, que se realizará a finales de este año, se prevé disputada, pues también anunciaron su candidatura la costarricense Rebeca Greenspan, actual jefa de comercio del organismo, y el argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bachelet, quien fue directora de la ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya tiene el apoyo de Brasil y México. Por su parte, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, evitó respaldar la candidatura y no se pronunciará hasta su juramentación el próximo 11 de marzo. Escuchemos lo que dijo Michelle Bachelet. Pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo. Y Laura Fernández fue elegida presidenta de Costa Rica tras una victoria contundente en las elecciones del domingo, impulsada por su promesa de mano dura contra el narcotráfico. Con el 88% del escrutinio, Fernández obtuvo el 48,3% de los votos, superando ampliamente el umbral para ganar en primera vuelta según el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus propuestas de seguridad y de reforma del Estado generan preocupación en la oposición, que temen una concentración de poder al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien fue, por cierto, el primero en felicitarla. Fue una legítima fiesta electoral como Costa Rica suele celebrarla cada 4 años. Con un abstencionismo del 30%, el más bajo desde 1998, los costarricenses eligieron a su próxima presidenta en un ambiente lleno de entusiasmo. Pasadas las 9 de la noche, el Tribunal Supremo de Elecciones daba a conocer los primeros resultados con una tendencia que sería irreversible. Laura Fernández, de 39 años, candidata del conservador Partido Pueblo Soberano, celebró junto a sus seguidores un triunfo arrollador. El pueblo habló. La democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio.
Un cambio que comenzó con la llegada al poder del actual presidente y mentor de Laura Fernández, Rodrigo Chávez. Su ejecutivo siguió un discurso confrontativo con los otros poderes de la República y pidió a la ciudadanía un voto contundente con una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para poner fin a lo que considera una inoperancia del Estado debida a la politiquería de los partidos establecidos. Fernández afirma que la política tradicional de Costa Rica llegó a su fin. Me atrevo a vaticinar que uno de los cambios más significativos y característicos de la Tercera República que hoy se inaugura será lo relativo a la forma en que actúa la oposición al gobierno y los partidos políticos en general. Declaraciones como estas marcaron la campaña política, con temores de que Costa Rica, una de las democracias más antiguas y estables del mundo, derive en un régimen autoritario. La estrecha alineación del actual gobierno con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un proyecto de mega cárcel y la promesa de suspender garantías constitucionales para luchar contra el crimen organizado han elevado las voces de alerta, pero no merman el entusiasmo de quienes hoy celebran un triunfo. Me siento muy feliz porque continuamos en un proyecto democrático con continuidad de muchos proyectos que no se pudieron hacer en este gobierno y ahora se van a continuar con el gobierno de Laura. Con una mayoría absoluta de 31 de los 57 diputados en la Asamblea Legislativa, los costarricenses han otorgado un voto de confianza para la resolución de problemas tan graves como la mayor crisis de inseguridad en la historia del país, un crecimiento económico que no llega a los sectores más necesitados, infraestructura maltrecha y una reducción en la competitividad internacional. Los próximos 4 años demostrarán si Laura Fernández logra restablecer la confianza de los costarricenses en sus políticos, manteniendo los valores democráticos con los que el país llegó a ser un ejemplo a seguir en América Latina. Y ampliamos la información con Alejandra Araya en San José. Alejandra, Laura Fernández promete una transformación profunda e irreversible, hablando incluso de una tercera república. ¿Qué cambia para los costarricenses si el partido de Fernández ya está en el gobierno? Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en Berlín. Bueno, para los costarricenses el principal cambio no es una ruptura, sino más bien la continuidad con Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano, liderando el conteo. Con un dato preliminar, 48.33%, bueno, se encamina a prolongar el proyecto político del actual presidente de la República, el señor Rodrigo Chávez. Esto podría significar un discurso más bien confrontativo con las élites tradicionales, control del gasto público y probablemente también medidas contra el crimen organizado, como las anunciadas por Laura Fernández en campaña, tal y como ella lo dijo, el estado de excepción y la construcción de una mega cárcel al estilo de Nayib Bukele en El Salvador. Sin embargo, dentro de ese contexto electoral se destaca la caída del abstencionismo, que pasó de un récord histórico del 40% hace 4 años al 30% en esta ocasión. Esto podría sugerir que hay una ciudadanía más movilizada, más exigente, que espera resultados concretos. No se prevén cambios drásticos en el rumbo económico del país, sino que sea más bien esa continuidad a la política aplicada por el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Alejandra, Costa Rica enfrenta una grave crisis de inseguridad que marcó los comicios. ¿Qué podemos esperar de este gobierno para combatir flagelos tan poderosos como el narcotráfico y el crimen organizado? Tal y como lo adelantó Echevel en reportajes anteriores, la inseguridad fue uno de los ejes centrales de esta elección y, por tanto, será una de las principales pruebas para el nuevo gobierno. Ahora bien, la continuidad del oficialismo sugiere que se mantendrá una estrategia de mano dura, así lo dijeron ellos, con mayor presencia policial y también refuerzos de operativos y un discurso frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. No obstante, el desafío, bueno, es enorme. Costa Rica enfrenta estructuras criminales, así como ustedes lo están escuchando, muy sofisticadas, ligadas a rutas internacionales de droga. Por eso, más allá de anuncios, se espera justamente que el gobierno avance en inteligencia policial y también reformas al sistema penitenciario, uno de los focos críticos de la violencia. La reducción
del abstencionismo también juega un papel clave en estos momentos. Una ciudadanía cada vez más participativa exigirá, por supuesto, resultados visibles y rápidos. Según datos del organismo de investigación judicial, al día de hoy, lunes, ya se registra en el país, solo en lo que llevamos de este año, 57 asesinatos. Hasta el jueves llevábamos 45, hoy ya sube a 57. La situación a nivel de inseguridad en Costa Rica es bastante lamentable y es la principal preocupación en estos momentos de los costarricenses y uno de los puntos que más exigirá al nuevo gobierno. Muchísimas gracias, Alejandra Araya, desde San José de Costa Rica. Y seguimos en Venezuela. Este país sigue en vilo ante la anunciada amnistía general presentada la semana pasada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mientras las liberaciones de presos avanzan a cuentagotas en el país. Este lunes se confirmó la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino detenido en Venezuela desde el mes pasado. La excarcelación fue confirmada por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos. Tras la liberación de Rivara, el gobierno argentino exigió la excarcelación de otros 2 de sus nacionales. Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que 895 personas han sido excarceladas desde noviembre. Foro Penal, en cambio, indica que desde el pasado 8 de enero han sido liberados 344 presos políticos. Y en la Patagonia Argentina, los peores incendios forestales en décadas ya han afectado a más de 45.000 hectáreas de bosque nativo, áreas protegidas y decenas de hogares. Otros miles de hectáreas continúan bajo amenaza de las llamas en el Parque Nacional, que tienen su principal foco en la provincia de Chubut. Mientras, el Gobierno Nacional ha desplegado al Ejército para ayudar a las asociaciones de bomberos voluntarios. El presidente Javier Milei está en el punto de mira por haber recortado los fondos destinados a los programas de prevención de incendios. La ciudadanía protesta además contra su reacción tardía ante la crisis al demorar la implementación del estado de emergencia y le reclaman asignar fondos específicos para las familias afectadas en las provincias patagónicas. Economía ahora con Paco Furió. Pues ya tenemos acuerdo comercial entre la India y Estados Unidos. Silvia, el presidente Donald Trump anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela. Con este pacto, Washington le reduce los aranceles a los productos de India del 25 al 18%. Trump agregó que los productos estadounidenses no sufrirán ningún gravamen. A su vez, el republicano celebró que India dejará de comprar petróleo a Rusia y consideró que esto ayudará a finalizar la guerra en Ucrania. Desde la invasión rusa, India se convirtió en el segundo comprador de hidrocarburos rusos. Y para saber más sobre este acuerdo, conectamos ahora con Ana Nieto de Nueva York. Saludos, Ana. ¿Cuáles son los detalles? Hola, Paco. Tras meses de negociaciones, los detalles se han ido acordando muy recientemente, porque hace tan solo una semana el alto representante comercial de Estados Unidos, Jamie Greer, dijo que los avances con India no eran suficientes. Ya lo han sido para un país que, con esa carga arancelaria del 25% como base y un 25% más como penalización por la compra de crudo ruso, habría tenido muchísimos problemas para convertirse en un centro manufacturero global, como tiene como objetivo, atrayendo inversiones que salen de China. Con este acuerdo no solamente se rebaja el arancel base del 25 al 18%, por encima todavía del de la Unión Europea y el del Reino Unido con Estados Unidos, sino que también se elimina el 25% de la penalización, porque India ha ido reduciendo progresivamente las compras de petróleo ruso y se compromete a cancelarlas completamente. Es más, el país ya está comprando además gas licuado de Estados Unidos. Forma parte de un paquete de compromiso de compra de productos mineros, energéticos y agrícolas por valor de $500 millones, según ha anunciado Donald Trump, que no ha dado una agenda de por cuántos años va a ser este compromiso. Y con este acuerdo se clarifica y estabiliza cada vez más el mapa arancelario mundial de Estados Unidos. ¿Empiezan a reducirse las incertidumbres, Ana?
empieza a perfilarse un marco que tendría que tener una cierta estabilidad, pero Donald Trump está usando la política comercial como una herramienta de negociación, incluso más allá de los intereses económicos de Estados Unidos. Hace unos días amenazaba a sus socios de la OTAN, con quien ya tiene un acuerdo con más aranceles. También ha amenazado con elevar estos impuestos a la importación a Corea porque no se ha refrendado, no se ha aprobado por el Congreso aún el tratado comercial. A Canadá le ha amenazado con aranceles si cierra un acuerdo de libre comercio con China, y también hace unos días se abrió otro problema con Canadá por la industria aeronáutica. También hay más aranceles que son una amenaza para quienes venden petróleo a Cuba. Y este año Trump tiene que revisar su tratado comercial con México y con Canadá, y ya ha dicho que no tiene mucho interés en ello. Muchas veces las amenazas no se concretan, pero mueven y mucho las certidumbres. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias, Paco. Cambiamos de tema ahora y nos vamos a la ciudad eterna. Alquileres al alza, más ruido y más basura. Roma sufre el impacto del turismo masivo. Además, desde hoy visitar la Fontana de Trevi cuesta 2 euros, una medida que la municipalidad romana adopta para controlar las multitudes. Ciudades como Venecia ya han implantado este tipo de cobros. Veamos. Hacerse una foto frente a la Fontana de Trevi es casi imprescindible para quienes visitan Roma. Algunos días, hasta 70.000 personas se concentran frente a este monumento. Para intentar ordenar ese flujo de visitantes, la municipalidad ha empezado a cobrar 2 euros de entrada. Desde hoy, el acceso solo es posible con ticket. Pienso que por un lado está bien porque hay menos personas, bueno, también por la hora, ¿no? Pero un poco como que un poco más ordenado, porque cuando no cobraban, porque yo ya he venido antes, era muy tuburizado. Y ahora me parece que es una buena opción, ¿no? Igual no es muy caro. Que realmente es para sacar provecho del turismo. Realmente me parece a mí que la gente no debería de pagar algo público y que el gobierno se está aprovechando de esto, digo yo. La tradición dice que lanzar una moneda por encima del hombro izquierdo trae buena suerte. Cada año, esas monedas suman cerca de 1 millón de euros, que se donan a proyectos benéficos. Según la municipalidad, el nuevo cobro busca beneficiar a los vecinos de Roma. Estos 2 euros servirán para que 12 museos sean gratuitos para los residentes, incluidos estudiantes, y para crear más de 20 empleos que garanticen una visita segura y accesible. El año pasado, más de 30 millones de turistas y peregrinos visitaron Roma, una cifra récord. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, pero también una presión constante para quienes intentan tener una vida normal en la llamada ciudad eterna. Seguimos con más noticias, Silvia. Vamos a hablar del conflicto entre Ucrania y Rusia porque tanto el Kremlin como el presidente Volodymyr Zelensky han confirmado que las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos se reanudarán el miércoles en Abu Dhabi. Mientras tanto, los ataques aéreos rusos causaron la muerte de al menos 17 personas durante el fin de semana. Todo esto debido a que un dron impactó un autobús en la ciudad ucraniana de Dnipropetrovsk, matando a 12 mineros, y otras 5 personas murieron también luego de un ataque contra un tren en Zaporilla. En la misma ciudad fue atacado un hospital de maternidad, pero sin dejar víctimas mortales. Aquí en Alemania el transporte público está en gran medida paralizado debido a la huelga convocada por sus trabajadores para exigir mejores condiciones laborales. Casi 100.000 empleados participaron en la jornada de movilización, mientras las gélidas temperaturas agravaban la mala fortuna de los viajeros. Es el primer conflicto laboral importante del año y es probable que se repitan más, pues el canciller Friedrich Merz pretende impulsar algunas reformas económicas difíciles. Con temperaturas que llegan a alcanzar los 10 grados bajo cero, los trabajadores del transporte en Berlín saben que su huelga llega en un mal momento. Entiendo la frustración, pero eso no significa que pueda hacer regateos a mi tiempo libre o mis horas de trabajo. Lo sentimos mucho por la gente. Esta lluvia helada es de fuerza mayor, pero no podemos hacer nada al respecto. El sindicato Verdi exige una semana laboral de 35 horas y vacaciones anuales adicionales. También quieren más tiempo de descanso para los conductores.
Irónicamente, algunos tranvías en la capital circulaban vacíos para evitar que las vías se congelaran. Es correcto que la gente tome descansos más largos por más dinero. Con este hielo resbaloso y estas condiciones climáticas, los políticos podrían incluso prohibir este tipo de huelgas. Definitivamente me afecta, pero no es tan grave. Creo que Berlín tiene suficientes líneas para compensarlo. Esto ocurre mientras Alemania debate formas de reactivar la economía. Se espera que el PIB crezca en un 1% este año después de 2 años de recesión. El canciller Friedrich Merz quiere desregular, recortar impuestos y reducir los costes laborales, pero también quiere que los alemanes tomen parte en este esfuerzo. Un equilibrio entre vida laboral y personal y una semana laboral de 4 días no nos permitirán mantener el nivel actual de prosperidad en el futuro. Por eso debemos trabajar más duro. En este estacionamiento existe la preocupación de que las reformas de Merz puedan resultar contraproducentes. Claro que hay que trabajar más, pero hay que tener en cuenta la eficiencia y los demás factores. Y creo que hacer exigencias radicales que no tienen nada que ver con la realidad es simplemente una tontería. Si se sigue acosando a los empleados y obligándolos a trabajar cada vez más sin mejorar condiciones laborales, más personas se tomarán bajas por enfermedad. Hay que entender eso, que no es una ganancia para la economía, sino una pérdida. Esta es apenas la primera gran huelga del año, pero ante las difíciles reformas laborales previstas en los próximos meses, es poco probable que sea la última. Y cambiamos ahora completamente de tema. Política y espectáculo en los premios más importantes de la música. La gala de los Grammys se celebró el domingo en Los Ángeles, marcada por un contundente mensaje político de algunos artistas como Olivia Dean o Billie Eilish. El rechazo a la represión migratoria de Donald Trump. Bad Bunny fue el más explícito de la noche en sus declaraciones. El músico boricua arrancó su primera intervención de la noche con un "fuera ICE", añadiendo: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos". Bad Bunny hizo historia este domingo al hacerse con la categoría más preciada de los Grammys. Debí tirar más fotos. Se convirtió en el primer álbum totalmente en español al coronarse como el mejor álbum del año. Y con los Grammys terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.